Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. ¿Cómo están? Hubo un ataque en esta actividad de calle que María Corina Machado tenía planificada en Charallave. Hay personas heridas. Ella hizo una alerta internacional para denunciar, obviamente, este nuevo atropello del régimen de Maduro. Voy a conversar con Juan Pablo Guanipa como lo teníamos nosotros. Su análisis también después que justo hoy, qué casualidad, María Corina tiene una participación excepcional. Aquí me dice que declinó. Ya va, déjame invitarlo otra vez. Tuvo una participación excepcional en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. No es fácil hablar frente a los congresistas y le hicieron preguntas difíciles que también voy a formularte a ti, Juan Pablo, si me lo permites. Pero primero quiero saber cómo está Begoña. Bienvenido. Hola Carla, muchas gracias por el contacto. Y bueno, hoy tuvimos un día de exámenes. Tú sabes Ok. que tuvimos una dificultad importante porque la quimioterapia es muy fuerte y tuvimos que hospitalizarla 8 días. Luego de eso, esperamos que se estabilizara un poquito y hoy le hicimos varios exámenes que nos ayudarán a determinar cuáles son los pasos Está a bien. seguir. Así que en eso andamos. Ok, estoy súper pendiente, Juan Y ella Pablo. te envía muchos Quiero, saludos, por cierto. Yo le dije y me dijo, dile, pero no se lo digas en cámara, no se lo digas en público. Dile que le envío muchos y saludos. tú, Y yo estoy cumpliendo. y tú como buen marido le haces caso a tu mujer. Sí. Bueno, voy a empezar por este día que no ha sido sencillo, pero se nota que cada vez que María Corina tiene una aparición importante, un respaldo contundente, por ejemplo, hoy de los congresistas que decían demócratas y republicanos, ni Estados Unidos ni ningún país del mundo se puede meter en lo que ya los venezolanos eligieron como su candidata para la elección presidencial. Hoy, justamente hoy, hay un ataque en Charallave. ¿Tienes algún detalle? Porque decían que el autor intelectual era el alcalde de ese municipio. Mira, ellos están en esa tónica de agredir todas las presentaciones o la mayoría de las presentaciones de María Corina con el único objetivo de seguir generando en la gente miedo, resignación, esa sensación de que no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. La información que tenemos es que en efecto, no solo el alcalde, sino otros dirigentes de ese partido que lo hacen supuestamente para congraciarse con sus autoridades, para que los feliciten, para que les digan sigan adelante. Esa es la defensa de la patria, es la defensa de nuestra lucha, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese mundo tan mediocre del chavismo que todo lo intentan hacer por la fuerza, eso se convierte en méritos para ellos. Y por eso lo hacen de esa manera. Estoy seguro que muchos de ellos no estarían dispuestos a hacerlo si no fuera por sentir que internamente eso les genera algún rédito. Por eso lo importante en esto es rechazar ese tipo de cosas y decirles que no nos van a amedrentar, que nosotros vamos a seguir, que la responsabilidad que tenemos con el país nos obliga a seguir y eso lo hace María Corina, lo hace el equipo que está alrededor de ella y lo hacemos todos los que integramos los diversos partidos políticos que le apoyamos a la Juan Pablo, presidencia de la República. fueron 100, por lo menos 100 Sí, militantes de colectivos, de bandas violentas. Los heridos, ¿en qué condición están? mira, eso ¿Sabes? no tengo certezas de eso, solamente lo que he visto en las redes, que ha habido algunas personas que tuvieron algunas situaciones difíciles, pero no creo que haya nada grave hasta ahora. Explícame algo, porque hoy María Corina decía en el Congreso de los Estados Unidos, obviamente de manera virtual, uno de los congresistas le decía, me alegra tener esta oportunidad, pero qué lástima que no puede ser presencial, porque sabemos que si usted decide salir del país no la van a dejar entrar, ¿no? Pero bueno, le dieron un espaldarazo y hubo allí varias preguntas, ¿no? Entre ellas, el plan B, el llamado plan B. Le preguntaba mucho si estaba segura María Corina que Estados Unidos, la administración Biden, la iba a apoyar a ella y no al proceso, porque eso fue lo que dijeron ayer desde la administración Biden, que ellos pensaban más bien en el proceso y no en la persona. Hay que tener cuidado con esto, cómo lo interpreta Estados Unidos, pero los congresistas dijeron, aquí el plan B no existe, porque los venezolanos, casi 3 millones de personas, la eligieron a usted. Pero hoy han salido algunos de estos llamados domesticados del régimen a replicar narrativas que le convienen al régimen, que si ahora va a ser la mano derecha de María Corina, la sustituta, que ya hay una lista, que María Corina está pensando en esos nombres. Ahora se me Magali Meda. ¿Qué te dice esa información? Mira,
hay que revisar siempre por dónde vienen las cosas. Cuando tú revisas algunos portales que son analíticos, investigación, etcétera, etcétera, y te das cuenta que lo que hacen es favorecer esa narrativa de que no hay nada que hacer, sencillamente hagamos un cambio de nombre y no pasa nada. Y después que hagas el cambio de nombre, inhabilitan a ese nombre nuevo y no pasa nada. Y después inhabilitan al siguiente y no pasa nada. Y yo creo que la pregunta para ellos es, ¿dónde quedó tu capacidad de luchar? ¿Dónde quedó tu real amor por Venezuela que te lleva a exigir y a luchar por la defensa de lo que fue la decisión de la gente el 22 de octubre? Ahí hay una decisión que es totalmente obligante para nosotros respetarla y defenderla. Y por eso el trabajo tiene que ser seguir trabajando, seguir luchando, seguir haciendo todo el esfuerzo que haya que hacer para que sea reconocida la candidatura de María Corina Machado. Pero lo más grave de todo es que algunos llegan a decir que bueno, que habrá que tomar una decisión sin María Corina Machado. Y tomar una decisión sin María Corina Machado, evidentemente que sería ir a la catástrofe. No tendría ningún sentido. Por eso yo les digo a todos, si tú realmente estás ganado a que Maduro salga del poder, primera premisa, porque algunos que dicen que quieren cambio político, en el fondo no lo quieren, lamentablemente. Entonces, si tú realmente eres opositor, porque eso es lo primero que tenemos que ver, entonces, hermano, confía en María Corina. Confía porque ella obtuvo un resultado contundente el 22 de octubre y a ella le corresponde, escuchando a los partidos políticos, escuchando a la sociedad civil, interrelacionándose con la sociedad internacional, tomar la última decisión. Ok, pero te planteo esto que me preocupa porque el gobernador Sergio Garrido, el gobernador de Barinas, que además ganó así, ganó porque la oposición no mantuvo la firmeza del primer abanderado, el abanderado original. Entonces empezó a sustituirlo como 3 veces hasta que caímos en Sergio Garrido, que en principio se limitó a quedarse ahí en su estado, pero ahora se atreve a decir que la oposición, no sé a qué oposición se refiere, no se va a parar por María Corina, sino que van a elegir entre todos un candidato. Lo que me preocupa no es que él haya reaccionado así, porque yo recuerdo que discutí muchísimo con varios opositores quienes me decían, no, Carla, si así ganamos Barinas, ese es el ejemplo para ello, pero ¿qué repercusión nacional tuvo eso si ese hombre ni habla? Se ha quedado callado y lo peor es que ahora cuando habla es para fregar la decisión de la gente, pero la plataforma unitaria entiendo que dijo que él era, déjame ver qué fue lo que dijeron, le dio un espaldarazo, pues. Mira, no he visto el espaldarazo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que todos los que son gobernadores, alcaldes, que ocupan cargos importantes en la administración pública y son opositores, tengan una posición de apoyo a las decisiones de la alternativa democrática que en este momento tiene a una líder que es la legitimada por los votos de la gente, que es María Corina Machado. Entonces creo que ese tipo de declaraciones no ayudan mucho y por eso les digo, si vas a decir ese tipo de cosas, mejor quédate callado, porque aquí lo importante es que entendamos que hay alguien a quien le corresponde llevar adelante este proceso. Y esa persona, repito, es María Corina Machado. Si hubiera sido electo cualquier otro, a ese cualquier otro, tendríamos también que guardar el respeto de tener la legitimidad de contar con casi 3 millones de personas que fueron a votar por él o por ella en ese proceso del 22 de octubre. Respetemos eso, no es tan complicado. Es decir, cualquier observación que quieras hacer, hazla en función de reconocer lo que hizo la gente el 22 de octubre, porque mucha gente en la oposición venezolana desdeñó de ese proceso. Lo anunció como fallido antes de que se diera. Y cuando se dio, no reconocieron muchos que habían cometido un error al hacerlo. No importa, ya pasó. Ahora, lo que tienes que hacer es reconocer que hubo ese día y darle fortaleza al liderazgo que tú elegiste. Y no me pongas en la disyuntiva de decir, no, es que se eligió una candidata, pero no una líder de la oposición. No me digas eso, porque eso no tiene nada de certeza. La certeza es que a la candidata que se eligió también se le eligió, obviamente, como líder de la oposición, porque si no, ¿cómo legitimas entonces el liderazgo? ¿Quién puede hablar con autoridad para decir yo soy líder de la oposición si no pasó por ese proceso y no ganó como ella ganó? Respeto para eso, y eso nos fortalecerá mucho más. ¿Es posición personal o es la posición, por ejemplo, también de Capriles, de Primero Justicia en general? Mira, Primero Justicia está absolutamente resteado con la candidatura de María Corina Machado.
Y te puedo decir que lo que he visto a lo interno del partido, y míralo tú en las redes, en materia de trabajo proselitista, en la calle, con todas nuestras estructuras, con todos nuestros líderes nacionales y regionales, buscando el apoyo a María Corina y consolidando los 600K, que es un tema muy importante, no es cualquier cosa, lograr 600.000 personas para defender el proceso. Bueno, te digo que Primera Justicia está en primera línea en ese esfuerzo Ok, de lograr esas 600.000 aquí me personas dice, y de acompañar a aquí María me dice Corina. J. Sil 1977 que los alacranes ya están hablando de fechas. Habíamos escuchado que ya lo querían poner en abril, pues, en marzo, abril. Pero es Ahora que, dicen julio, agosto. ¿Qué piensas tú de ese tema del jueguito con la fecha? Que además el desespero de mira, adelantarlo, la ¿no? fecha Obviamente. es dominio absoluto de la dictadura de Nicolás Maduro. Que vengan a decir ahora que van a reunirse con una gente para hacer un proceso de reflexión, escuchar y proponerle al CNE, todo eso es paja, pero paja burda, barata. Y que haya habido algún grupo de personas que hayan ido a esa reunión que se hizo el día lunes con Jorge Rodríguez, los termina de destapar como personas aliadas del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros los rechazamos profundamente y algunos de ellos comenzaron a hacer respuestas que yo traté de ni leer, porque es que no da gusto, no dan ganas ni siquiera de leerlos, porque nadie puede negar que esa gente se prestó para que dividieran a sus partidos, para recibir un mandato que no tuvieron, para ser diputados sin tener legitimidad ni votos. Todo eso es una realidad. Ellos están conestando la dictadura de Maduro y por eso actúan como actúan. Pero lo más importante es que ya la gente no le para eso. La gente los ve y los tiene claramente Ajá. identificados dentro de Venezuela y fuera del país. Así que la pantomima que intenta hacer el señor Rodríguez no les va a llevar a nada positivo porque nadie va a creerle que esa es una reunión de gobierno y oposición. Esa es una reunión de ellos con ellos mirando al Pero hay espejo. una explicación que tú me puedas dar, porque es que, bueno, yo vivo afuera y de repente no entiendo qué le pasó a Botti, no entiendo qué le pasó a Jorge Botti, que Jorge Botti dice hoy que esa reunión de la Asamblea Nacional con Jorge Rodríguez es democrática. O bueno, a Leo Ceres es más fácil de leerlo, pues no es más fácil adivinarlo, pero él ahora también está diciendo que es que hay que hacer un pacto entre los candidatos habilitados. Y está también Gustavo Duque, que tampoco sé qué le pasó, explícamelo tú, por favor, porque él dice que sí, que el plan B es absolutamente válido. Tampoco sé qué le pasó a Luis Vicente León, que dice que cómo se le ocurre a Estados Unidos y a la oposición no pensar en un plan B, que hay que ser realista. El Jorge Botti decía en estos días, no, pero es que nosotros debemos buscar una elección que nos sirva, no necesariamente una que nos conduzca al cambio. ¿Qué le pasó a esa gente? ¿Quiénes son? ¿Para quién trabajan? ¿Son Mira, opositores? yo no sé ¿Qué cómo pasa con ellos? calificarlo, pero sí te puedo decir que en muchos de ellos veo una actitud de cansancio, de resignación, de aceptación que quienes dirigen el país son Maduro y sus cómplices y de no disposición a dar la pelea, de no disposición a luchar, de no disposición a lograr el cambio político. Y eso, lamentablemente, es cuchillo para el pescuezo de ellos, porque este régimen podrá dar algunas libertades, entre comillas, pero cuando les dé la gana, esas libertades las mandan pa'l carajo y hacen lo que les dé la gana con tu propiedad, con tus finanzas, con tus ganancias o con lo que sea. Allí los tienes, los zares de los espectáculos públicos en Venezuela. ¿Y quiénes dirigen esos espectáculos públicos? Personas, a mi modo de ver, impresentables, que no han hecho su riqueza cantando merengue. No quiero hablarte de Omar Enrique para no mencionar a nadie, ¿no? Sino que sencillamente sus dotes artísticos los dejaron de lado para meterse a negociantes, a empresarios con la facilidad de contar con el apoyo de quien ordena y dirige todo en el país. Así es muy fácil ser empresario. No, empresario es el que compite, empresario es el que va a la calle a asumir riesgos, empresario es el que busca seguridad jurídica para competir en igualdad de condiciones. Ah, no, estos se están prestando únicamente para competir sin competir con la anuencia del régimen y tener ganancias que, bueno, que son ganancias impresionantes porque no Juan, compiten, pues. Juan Entonces, Pablo, hoy María Corina dijo en el Congreso que ya se había ganado, se había dado la derrota política del régimen, porque no tienen base social, no tienen apoyo social, que lo que faltaría es la parte electoral de este asunto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa esto? Porque además ella llegó a decir, le hicieron esta pregunta,
En caso de que se dé una elección, ¿usted garantiza que le van a reconocer el resultado porque usted dice que va a ganar? Que es obvio que las encuestas dicen que usted ganaría. Y si cree posible que se dé la transición. Ella respondió, en este momento yo no soy ingenua, no soy naif, el régimen ahora no está pensando en entregar el poder. Pero esa es la batalla política que hay que dar, esa es la negociación que hay que dar. Y ella decía, en todo caso, si se da una elección, estoy segura que ellos aceptarían entregar el poder. Ajá, esa duda allí significa que ella no está dando por sentado que esa elección se va a dar este año, sino que hay que pelear para que eso ocurra. ¿Qué significa esto de la batalla política para que se lo expliques a la gente? Sí que es necesario seguir ejerciendo mecanismos de presión. Yo en estos días conversaba y coincidía con un amigo que fue chavista y bueno, que gracias a Dios en este momento piensa que Maduro debe salir del poder, y lo que más me sorprendió es que él decía, tiene que haber presión de calle, tiene que haber presión en la calle, la gente tiene que salir a ejercer su derecho a la protesta, pero tiene que haber también presión internacional. Con esas dos presiones es como podemos lograr que ellos vayan cediendo paulatinamente hasta llegar a un proceso electoral creíble. ¿Que es fácil? Claro que no es fácil. Fíjate lo que pasó hoy, y esto va a pasar muchas veces y tenemos que estar preparados para eso, y en algunas oportunidades tenemos que ir acumulando fuerza para responder también, porque tampoco podemos pasar por este tipo de cosas sin ejercer ninguna respuesta en función de la defensa que tú ¿A legítimamente puedes asumir qué te a tus refieres con esa posturas. respuesta? No, respuesta física en el momento. O sea, organizar a grupos que defiendan el hecho de que yo pueda realizar un acto público en cualquier parte del país, y que si llegan a tratar de impedir que ese acto se dé, reciban la resistencia, la respuesta de la gente que está allí organizada para defender que ese acto se dé y para demostrarle al mundo que hay que hacer ese tipo de cosas para tratar de que la democracia pueda respetarse en Venezuela. Nosotros no somos violentos, ni queremos ningún tipo de violencia, pero sí podemos tener el derecho a defendernos cuando intentan la violencia en contra de nosotros. Y creo que tenemos que pensar en eso también. Pero más allá de todo eso, hay que lograr llegar al proceso electoral. Nosotros tenemos la obligación de hacer todo el esfuerzo para llegar al proceso electoral, y que llegar al proceso electoral sea llegar con condiciones electorales. Todavía no dicen nada del registro electoral. ¿Cuándo van a abrir el registro electoral? Este sinvergüenza que es suplente del Consejo Nacional Electoral, de apellido Pérez, que sale por ahí diciendo en 35 días el CNE, se le llena la boca, sí, pero se le inflama la boca. En 35 días, bueno, un momentico, en 35 días tú puedes hacer un proceso, como hiciste el del Esequibo, pero en 35 días tú puedes hacer un proceso cambiando el registro electoral. En 35 días tú puedes hacer el proceso convocando a la observación internacional. En 35 días tú puedes hacer el proceso legitimando las candidaturas o la candidatura que fue electa, que es la de María Corina Machado. Por eso hay que luchar por todo eso. Ahora, también cuando te dicen, es que la elección es en mayo, en junio, en agosto, hermano, aquí todos sabemos que cuando hacen eso, lo hacen con el objetivo de que no haya contrincante en la elección. Es decir, de ir a la elección sin contrincante. Eso es lo que quieren hacer. Y por eso nosotros tenemos que tener la agudeza para poder seguir dando la pelea hasta lograr que sea una elección Pero, con contrincante. ¿qué quiere decir María Corina? ¿Qué quiso decir María Corina hoy? Perdona que te ponga a interpretar sus palabras, ¿no? Pero siento que hay una sintonía entre ustedes en este momento. ¿Qué crees que quiere decir ella cuando manifiesta que, bueno, que en este momento el régimen es débil, hay un resquebrajamiento, hay una fractura interna, incluso el PSUV está soñando en probar a ver qué puede ofrecerle ese gobierno, porque ellos saben que no van a poder avanzar nunca con este régimen. Hoy, por ejemplo, decían que las Fuerzas Armadas, hoy Sebastián Barraez, que María Corina está empezando a calar entre las Fuerzas Armadas, pues está llamándoles la atención. Entonces, cuando María Corina dice que el régimen está débil, resquebrajado, eso lo hemos escuchado muchas veces, y yo entiendo que ella se refiere a la base social, que no tienen pueblo, pero ella misma admite que tienen terror y violencia. Entonces, como un pueblo que es pacífico, que quiere una transición pacífica, puede combatir contra eso, aun cuando ese pueblo no lo respalda? Sí, es muy complejo, y creo que el dar en el clavo en esto tiene mucho que ver con el tema militar. Si Chávez y Maduro pudieron estar 25 años entre los dos en el poder, yo creo que la clave de eso, a mi modo de ver, ha sido el mundo militar.
El mundo militar, que había sido un mundo absolutamente institucional, que se había democratizado en el país, que había logrado niveles de eficiencia y de profesionalismo importante, ha sido muy golpeado por este régimen. Golpeado en el sentido de que le ha quitado su dignidad, le ha quitado su decoro, le ha quitado su sentido de patria y los ha convertido en un segmento militar que se autocalifica como chavista, como revolucionario, violando la Constitución Nacional. Ahora, el hecho de que la mayoría de los presos políticos en Venezuela sean militares es una demostración de que algo está pasando allí. Y eso algo está pasando allí quiere decir que en las bases y en la estructura dirigencial jerárquica del mundo militar hay gente clara en que este país necesita y merece un cambio político. Ahora, ¿a dónde va a llegar eso? No sé. Acuérdate que en muchos momentos de la historia del país han sido los militares los que han dicho, mire, presidente, usted tiene que respetar ese resultado electoral. Ojalá lleguemos a ese día también en Venezuela, ¿por qué no? Y el PSUV, cuando ella habla de la inconformidad del PSUV, ¿tú tienes algún hecho concreto que te indique que los militantes de ese partido del régimen podrían estar también inclinándose a procurar una transición? Mira, ellos tienen un grupo muy, pero muy homogéneo, que es muy sólido, muy fuerte, pero muy pequeño, de gente leal, muy pequeño. El militante natural del PSV, el militante de siempre, el que creyó en Hugo Chávez, que quizás llegó a creer en Maduro, ese está cansado, agotado también. Ese está desesperado por salir de esto. Por eso creo que ese militante también puede ayudar. Y lo vimos en el proceso electoral del 22 de octubre, cuando hubo gente del PSV que participó, y lo vimos en la elección esa del Esequibo que hicieron, cuando vimos que no hubo forma de que motivaran a los PSUvistas a participar. Allí no fue nadie, absolutamente nadie. Ellos podrán decir lo que les dé la gana, es su narrativa, pero la verdad está a la vista y eso refleja que ya ellos no están, la cúpula no está moviendo ni la conciencia, ni el ánimo, ni el espíritu de la gente que alguna vez militó en el PSV con convicción. Ya eso no existe. Mira esto, a mí es que no me deja de impresionar. Este es un comunicado del Departamento de Estado que replica la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Y dice, nos importa el proceso, no el candidato. Nuestra posición ha sido clara para nosotros, la oposición debe poder seleccionar a sus candidatos. Hemos insistido en que todos los candidatos deberían ser elegibles para competir por el cargo. Claramente la candidata de la oposición es María Corina Machado, quien obtuvo 90% de los votos en octubre. Pero ¿por qué necesidad, si tú estás apoyando a María Corina y sabes que obtuvo 90% de los votos? Hoy María Elvira Salazar, congresista republicana, decía, ya quisiera cualquier funcionario electo en este país obtener 92.6% de respaldo, tener esos Sí. números de apoyo, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay de respaldar por un lado a María Corina y por el otro decir que lo que nos importa es el proceso, no ella, pues, Es básicamente? una posición ambigua que lamentablemente ha marcado el régimen de Biden. Creo que es muy importante que ellos puedan entender que si ellos son un país democrático, lo primero que tienen que hacer es respetar la democracia. Y si aquí hubo un pronunciamiento como el que conocemos y con los resultados que conocemos, lo que debe hacer Estados Unidos es apoyar irrestrictamente ese pronunciamiento que hubo el 22 de octubre y hacer todos los esfuerzos para que se cumpla. Entonces, por un lado dicen, no me importa el candidato, pero por otro lado dicen, reconocemos que María Corina obtuvo lo que obtuvo y debe ser la candidata. Bueno, entonces quédense con un solo discurso. Yo prefiero a la gente, a las instituciones, a los países que asumen sus conductas, asumen sus posiciones con total Juan verticalidad Pablo, y sin tratar de estar bien con y todo el esto, mundo. Déjale el estar bien con todo el mundo a Noruega. Ok, déjale eso a Noruega, que ellos hacen un papel mediador. Pero tú ajá. no eres mediador, Estados Unidos. Tú eres parte del proceso, tú eres parte de la discusión, tú eres un actor en todo esto, no eres un observador, como sí lo es Noruega. Entonces que asuman el papel de actor, no de observador. Quiero plantear de esto de Petro, porque Rubio dicen, es una gran contradicción. A algunos les parece que es que Biden se quedó sin ideas para negociar con Maduro, sin incentivos, entonces busca a Petro, entonces Rubio dice, el senador Marco Rubio, entonces, tú te buscas a un guerrillero ex guerrillero del M-19 para negociar, que además está del lado de Maduro. ¿Tú le encuentras algún sentido? Porque ayer María Corina decía que, bueno, que en todo caso a Petro le convenía que la crisis venezolana se resolviera. Sí, lo que pasa es que en este caso, esa persona que tuvo un pasado vinculado a la guerrilla y a todo lo que conocemos,
pasó también por un proceso que puede ser desde la perspectiva política, no de sus acciones anteriores, sino desde la perspectiva política parecido al de María Corina, en el sentido de que a él se le había inhabilitado en su país y logró decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permitieron su habilitación, decisiones que fueron reconocidas por el Estado de Derecho en Colombia. Eso no va a pasar aquí. Es decir, no es que aquí va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Corina está habilitada, déjenla inscribir, y Maduro va a decir, bueno, como la Corte lo dijo, yo la voy a dar a inscribir, porque sabemos cómo actúan ellos. Pero el testimonio de Petro en este momento sí me parece muy importante para la alternativa democrática en Venezuela, porque a él, con todos sus antecedentes, que no los tiene María Corina, se le dio la oportunidad de participar en un proceso y de ejercer hoy la presidencia de Colombia. Creo que en ese sentido eso puede ser útil para nosotros. Te planteo ahora estas candidaturas paralelas que han aparecido de la misma oposición. ¿Cómo las va a manejar? Es decir, ¿cuáles son los liderazgos con los que cuenta María Corina Machado? Hablemos de la oposición, que está atomizada. Están estos, que yo no los considero oposición, pero bueno, pero hay quienes sí. Y en los comentarios tú escuchas algo, o lees algunas personas que te dicen, bueno, pero de repente es lo mejor buscar a alguien que sí pueda competir. Y vuelvo a plantearte lo de Barinas, en la referencia de Barinas. Este aprendizaje de que buscar un sustituto de lo único, para lo único que sirvió es tener a alguien allí que no representa realmente el sentir de los venezolanos quienes quieren un cambio radical en el país. Pero estos candidatos, ¿qué va a pasar si se diera el escenario con estas voces que no confundan a la gente? Mira, lo bueno de todo esto es que la voz que no confunde es la voz de María Corina. Es decir, lo bueno de esto es que hay un liderazgo legitimado, elegido, que es la candidata de la Unidad Democrática, que si alguien se sentía opositor y quería competir, podía hacerlo, pero no lo hicieron. Entonces, en definitiva, María Corina es la candidata. Cualquier cosa que pase, porque todos estos son procesos que van pasando por distintas coyunturas y en cada una de esas coyunturas hay que tomar decisiones. Cualquier cosa que pase debe contar con el aval de quien fue electa como candidata de toda la alternativa democrática, que es María Corina Machado. Si eso lo tiene claro, la gente, no va a haber inconveniente, porque cualquiera puede salir a decir, yo soy candidato, y la gente le va a hacer una chufleta en la cara, se va a reír de él, porque esa persona no va a tener la legitimidad de haber sido electa en la primaria y no va a tener ninguna consustanciación con las decisiones que María Corina vaya tomando. Entonces, creo que tenemos algo positivo, que es que la gente sabe que los que salen por allí con ínfulas de candidatos no salen porque quieren salir de Maduro, sino porque se están prestando a la estrategia de Maduro de tener cantidades importantes de candidatos supuestamente opositores para tratar de pulverizar, de atomizar el voto opositor. Y creo que eso no va a pasar. Desde la primaria es bastante preocupante que Maduro se vuelva a radicalizar. Siempre lo hace en año electoral, o el régimen lo ha hecho en año electoral. Pero no es que sea una novedad. Lo que preocupa es que podamos llegar a un escenario tipo Nicaragua. Y ahí yo cuando conversaba con María Corina le decía, bueno, la ventaja que tienes es que tú sí llegaste por el voto legítimo de la gente y se te eligió como la líder de la oposición, te dio chance de hacer la primaria. En Nicaragua eso no pasó. Entonces detuvieron a los 7 candidatos y se acabó, no había rival, ¿no? Sí es. Pero ¿qué pasa si Maduro se radicaliza? Secuestra a María Corina, la pone tras las rejas, a cada uno de ustedes, pues a quienes pudieran ser un peso que compare la gente, que están preparados para un escenario así. Se lo comenté en estos días a María Corina, le dije, mira, un escenario que hay que analizar es este, porque sabemos cómo esta gente se va radicalizando y va inventando, creándose esas narrativas. Son 5 conspiraciones, sí. Carla, 5 conspiraciones. Y empiezan a buscar a la gente. ¿Y quiénes fueron los conspiradores? Los que 2 días antes habían sido designados jefes de campaña en cada uno de los estados. Al ser designados jefes de campaña, se convirtieron en conspiradores de hechos pasados en los cuales se intentó matar a Maduro. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién le puede dar credibilidad a eso? Pero todo eso lo hacen porque están llegando a un nivel de radicalización para intentar mantenerse en el poder sin contar con el respaldo popular. Entonces, a nosotros nos toca duro. Y todos esos escenarios hay que estudiarlos. Y ella me decía que ella tenía todos esos escenarios bastante claros. Frente a eso,
Yo no sé, o sea, solo conversé en conversación así por teléfono, ¿no? La última vez que me reuní con ella fue cuando fui a un acto en Caracas la semana pasada y no pudimos conversar un poco más acerca de eso. Pero todos esos escenarios hay que ponerlos en el tablero y estar preparados porque sabemos a quién nos estamos enfrentando. Solo una cosa más. ¿Cómo se une la gente a estos 600K? Mira, se están creando comandos en todas partes. La gente puede organizar comandos en todas partes, es decir, a nivel territorial y a nivel funcional. A nivel territorial, a nivel nacional, estatal, municipal, parroquial, en los barrios, en los sectores, en las urbanizaciones. La idea es que todos se puedan organizar alrededor del centro de votación. Y luego, en el aspecto funcional, bueno, los estudiantes, por un lado, los trabajadores, las amas de casa, los maestros, todo eso es una organización, yo diría que política, civil, de la venezolanidad para defender el proceso electoral, luchar por él y llegar a ese día electoral. Así que hay distintos mecanismos a través de las redes sociales para que la gente simplemente registre su movimiento, pero no tiene que pedirle permiso a nadie para organizarlo. Y María Corina lo ha dicho en varias oportunidades, que de repente se consigue alguien en un sector y le dice, yo soy el jefe de tu comando aquí en el barrio tal. Bueno, muy bien. Lo importante es que todos los que queremos que un cambio se dé, tenemos que involucrar duro para lograrlo. Te dije que era la última, pero esta sí es la última. ¿Qué crees que pueda tener, además de todo lo que le ha entregado Estados Unidos a Maduro para negociar? Porque María Corina dice, ahora van a tener que negociar conmigo. ¿Qué le van a entregar que le interese? Porque hay analistas quienes dicen, Estados Unidos no le va a levantar las sanciones, digamos, el permiso que ya tiene Eni, Repsol, Chevron. ¿Con qué lo van a castigar? Para que él sienta que pues, es mejor irse que quedarse. Mira, no sé, honestamente no sé, porque creo que la carta más importante que tenía Estados Unidos era el señor Saab. Parecía que eso era, bueno, la joya de la corona, era la persona que ellos desesperadamente querían que estuviera libre y lo han convertido de ser un corrupto vinculado con negocios de la comida para la gente que está en situación vulnerable, lo han convertido en San Alex Saab. Y evidentemente que para mí ese era el factor de negociación más importante. Supongo que habrán otras cosas que tendrán que ver con las posibilidades económicas de que Venezuela pueda levantarse, pero no creo que tengan esa fuerza que antes tuvieron con el tema de SAP. Te lo digo con Pero toda hay algo honestidad. bien interesante, porque sabes que lo ajustan al momento, pero en varias entrevistas representantes de la administración Biden me han dicho, no, bueno, pero no pueden poner la responsabilidad en Estados Unidos de resolver la crisis o de una transición porque eso le corresponde a los venezolanos. Bueno, ojalá que se escuchen a ellos mismos porque los venezolanos eligieron a una candidata. Claro. Y si ya ellos le habían dicho a Venezuela que tenía que tomar las riendas de su destino, pues lo hizo ciertamente el 22 de octubre. Me imagino que no se atreverían a desconocer en esta administración la voluntad de la gente. Por eso te digo, la gran electora en este momento es María Corina Machado. María Corina Machado tiene la responsabilidad de, escuchando a los partidos políticos, a la sociedad civil, echar hacia adelante. Y en todos los momentos de coyuntura en los que deba tomarse una decisión, a ella le corresponde, repito, escuchando a todo el mundo, pero la última palabra la va a tener ella. Y esto no es un acto, no, que quieres poner a María Corina donde no le corresponde, le corresponde tomar las grandes decisiones acompañadas de los factores políticos y sociales que respaldan su candidatura. Por eso, en todo este proceso, habrá que tomar muchísimas decisiones. Bueno, esas decisiones tenemos que discutirlas, pensarlas y todas tienen que estar encaminadas en el foco, en el objetivo fundamental, que es el cambio político este año en Venezuela. Que se vaya Nicolás Maduro y que podamos respirar los venezolanos e iniciar ese sueño de transformación para el país. Gracias, Juan Pablo, como siempre. Vamos a estar en contacto, siempre actualizando lo que pase. Y yo creo que todos con más madurez de comprender que esto no es fácil, no es sencillo, que es complejo, pero creo que la gente nos dio una señal contundente de que también sabe que es así, que quizás esto no es tan a corto plazo. Cuando salieron en masa el día de la primaria y después no salieron el día del referendo del Esequibo. La gente aprendió que tiene que administrarse para no agotarse también, ¿no? Sabe cuándo necesita su participación ser exhibida y aparecer y cuándo no. Entonces siento que todos nos estamos administrando Sí.
seguir guardando fuerzas para esto que es de Y largo aliento. creo que los ciudadanos nos están dando muchas lecciones. Así que confiemos también en los ciudadanos. Confiemos pues. Gracias, Juan Pablo. Saludos.